Bendiciones, saludos. Qué bueno estar aquí. Me alegro muchísimo haber podido aceptar esta invitación. Gracias al Señor, mi esposa me dio permiso para estar aquí. Mindre, ponte de pie. Ella es mi esposa Mindre. Este lunes, el 9 de octubre, cumplimos 30 años de casados. La Escritura dice que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Wow, ese versículo bíblico me parece que es tan poderoso porque la Escritura hace uso de dos palabras tan importantes. La esposa representa bien, el bien de Dios para nosotros, y las esposas representan la benevolencia de Jehová sobre nosotros. Qué maravilloso. Quiero aclarar algo. Aquellos hombres que están pensando comprar el libro La mujer, el sello de la creación, para regalárselo a sus esposas, se están metiendo en un problema. ¿Sabes por qué? Porque a todo aquel que lo compra, yo le digo, no te arriesgues a poner ese libro en las manos de tu esposa antes de que tú lo leas primero. Porque cuando una mujer lee ese libro, sus expectativas de sí misma, su visión de sí misma, ella puede comprender a cabalidad quién realmente es ella. Y cuando ella lo entiende, y el esposo no está preparado para eso, uy. Así es que aquellos que se lo compraron, que le compraron el libro a sus esposas ya, salga corriendo, busque el libro, escóndalo y usted léalo primero. Ese libro tiene como objetivo ayudar a aquellos hombres que de verdad quieren entender mejor a las mujeres y quieren entenderlas porque quieren tener éxito en su relación con ellas. Lo escribí para aquellos hombres que quieren ser responsables con el llamado que Dios les hizo de ser cabeza, porque saben que van a tener que darle cuentas a Dios por cómo hicimos nuestra función de cabeza y cómo tratamos a nuestras esposas o novias, haciendo uso de una autoridad que Dios nos dio, pero tenemos que aplicarla de una manera sabia, mansa y humildemente. Está escrito para hombres que quieren aprender a darle honra a la mujer como a vaso más frágil, como dice la Escritura. Para hombres que quieren redimir a sus esposas físicamente y emocionalmente del daño que el pecado provocó en ellas. Y voy a hablar de eso un poquito más adelante. Para aquellos hombres que no quieren exigirle más a sus esposas aquello que es contra su naturaleza. Y para aquellos hombres que quieren entender e identificar la agenda diabólica que quiere utilizar precisamente al hombre para lograr sus objetivos de destruirla. Así es que con ese propósito fue escrito. Yo quiero serle bien sincero. Yo me casé en Cristo siendo pastor. Nuestra relación fue una relación en Cristo bellísima. Todo el tiempo de mi noviazgo yo le prometí a Mindre que yo le iba a hacer feliz y que yo iba a vivir para hacerla feliz. Pero fracasé. Siendo pastor, predicando el evangelio apasionadamente, sirviéndole juntos al Señor, fundando iglesias. Pero en un momento dado de nuestra vida, yo comencé sin darme cuenta a cambiar mis actitudes hacia ella. Yo no me había dado cuenta cómo el haber sido expuesto a un modelaje de trato de un hombre hacia una mujer, que por lo general ese modelaje lo vamos formando dentro de nuestro hogar de infancia. Yo no sabía que el haber sido expuesto a ese modelaje a la hora de la verdad, a la hora de ejercitarte como esposo,
ese modelaje como si se te hubiese impregnado, como si algo se te quedara y poco a poco, por lo menos ese fue mi caso. Y lamentablemente, yo visito muchísimas iglesias en tantos lugares y cada vez que toco este tema, hay mucha gente, cientos de personas que se identifican con esto. Que estamos en las iglesias alabando a Dios, adorando a Dios con tanta pasión, sirviéndole al Señor con toda la fuerza de nuestro corazón, esposo y esposa. Pero cuando nos vamos a nuestra casa, allí hay hostilidad, falta de respeto, reproche, maltrato emocional. No lo será físico, pero hay mucho maltrato emocional. Y ese fue precisamente mi caso. Yo siempre fui un hombre apasionado por los niños. Desde que yo era jovencito, yo amé a los niños con todo mi corazón. Y tenía un dulce para ellos tremendo. Soñaba con el día que Dios me concediera el privilegio de hacerme padre. El 20 de agosto de 1979 nació nuestra primogénita. Y ese día, cuando yo vi salir a mi hija del vientre de mi esposa, yo me quedé en un estado de éxtasis, con aquel asombro, con aquella pasión en mi corazón, viendo a aquella criatura que tanto amé sin conocerla. Y cuando el doctor me la puso en las manos, en ese momento yo hice una oración a Dios y le dije al Señor con ella en las manos: Señor, yo quiero que mi hija te ame. Y el Espíritu Santo ahí mismo me habló a mi corazón y me dijo el Señor: Rey, a la medida que tú te comportes como Jesús en medio de tu casa, a esa medida tu hija me va a amar. Tengo que serle sincero, en ese momento fue tanto la conciencia de pecado que me atormentó, que yo tuve que soltar a la muchacha, yo tuve que buscar un lugar privado donde meterme. Me metí en la habitación donde iban a ubicar a mi esposa en el hospital y allí me tiré en el suelo. Yo no sé cuántas horas yo estuve allí llorando en la presencia de Dios. Y le dije: Dios, yo renuncio a todo lo que yo conozco, renuncio a todo mi pedigrí en Cristo. Yo renuncio, Señor, a toda mi experiencia en Dios. Yo quiero volverme a convertir a Cristo. Yo quiero que tú me vuelvas a enseñar el Evangelio, porque quiero empezar a vivir el Evangelio como un niño. Y quiero, Señor, ser sensible a cada palabra que está escrita en la Biblia. No quiero seguir viviendo una doble vida de un tremendo hombre de Dios que impresiona a la gente cuando predica, pero en mi casa hiriendo el corazón de mi esposa. Eso no puede continuar. Y le dije al Señor: Señor, yo necesito que me transforme. Y si yo me tengo que volver a convertir, aquí estoy, me vuelvo a convertir a Cristo. Y ese día algo pasó en mi vida. Dios empezó a transformar mi corazón en muchas maneras. Recuerdo que comencé intensamente a buscar a Dios. Y recuerdo que yo le decía al Señor: Señor, dame ideas prácticas. Yo quiero ideas prácticas de qué hacer para que mi hija te ame. Yo quiero que mi hija se apasione por ti. Yo quiero que ella sea una niña que desde muy pequeña aprenda la palabra. Yo quiero verla servirte. Señor, yo quiero verla cantarte a ti. Yo quiero, Señor, que ella, yo quiero que el avivamiento que tú me diste a mí, que tú se lo dejes a ella. Y recuerdo que el Señor en una ocasión me dice, cuando yo le digo al Señor: Señor, quiero ideas prácticas, dame ideas prácticas. Y el Señor me dijo: bueno, para empezar, ¿quieres ver a tu hija apasionada por Jesús? Y yo: sí, Señor. Pues apasionate nuevamente por tu esposa. Señor, como que está bien, pero no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. Y el Señor me decía: los hijos nunca se apasionarán por el Evangelio, nunca se apasionarán por Dios,
a no ser que ellos vean a sus padres apasionados el uno por el otro. Cuando entendí esa realidad, tuve que reconocer que yo tenía que hacer muchísimos ejercicios para lo cual yo no estaba acostumbrado. Sí, ¿sabes por qué? Porque un hombre apasionado por una mujer representa un hombre romántico constantemente, un hombre dulce, un hombre gentil, un hombre detallista, un hombre... Tengo poco tiempo. Y yo le quiero ser honesto. Yo lo intentaba, pero yo me sentía fresita haciendo esas cosas. Me sentía fresita. ¿Y por qué me sentía fresita? Porque yo escuché a mi padre tantas veces decir que los hombres románticos eran ridículos. Y entonces, pues a la hora de serlo, pues era tan difícil desprenderme de tantas cosas que estaban sembradas en mi mente. Y yo tenía que luchar contra esas cosas que estaban en mi mente. Y había una resistencia bien grande. Pero yo estaba decidido a dejar a Dios transformarme como hombre. Pero un día frustrado, me fui en un ayuno con el Señor, con la Biblia y una libreta en blanco. Y le dije a Dios, Dios, por favor, muéstrame la naturaleza de la mujer. Porque yo trato de hacer a mi esposa feliz y ella ha visto cambios en mí. Ya yo no soy el mismo gritón, ya yo no le falto el respeto, ya yo no soy como ella como era antes. Ahora le doy más amor, pero ahora que le doy más amor, ahora me exige más amor que antes. Entonces dice, pero Señor, no entiendo esto. Es como un barril sin fondo. Mientras más amor le doy, ahora quiere más. Yo decía, pero Señor, ¿pero qué se creerán ellas? ¿Que son una reina o un ser especial? Dios mío, yo no sabía que habían tantas mujeres aquí. ¿Y sabes algo? Yo no sabía lo que yo estaba diciendo, porque realmente lo son. Y a la medida, yo recuerdo aquel momento, cuando después de yo haber orado varias horas y yo estar allí derramando mis lágrimas delante del Señor, diciéndole, Señor, yo necesito entender qué fue lo que tú hiciste con ella, en qué lugar tú la pusiste. Señor, cuál es realmente cómo tú la creaste. Señor, ¿qué es lo que tú esperas de mí? Porque a cada rato, cuando yo cometía una falta, el Espíritu Santo sacaba del buen tesoro de mi corazón el versículo bíblico que dice que las asperezas del esposo hacia la esposa provocan estorbo en nuestras oraciones. En otras palabras, que cada vez que nosotros los hombres nos ponemos ásperos con nuestras esposas, nuestras oraciones se bloquean. Y habemos muchos hombres que nos sentimos muy bien espiritualmente porque oramos y oramos y oramos. Pero ¿y de qué vale que oremos tanto si hay un bloqueo en el cielo? Quizá eso explica por qué hay tantas oraciones sin contestar. Y es porque Dios está muy en serio en cómo nosotros tratamos a nuestras esposas. Por tal razón, yo le dije al Señor, Señor, aquí estoy encerrado, estoy aquí en ayuno y oración y yo no quiero salir de aquí hasta que tú me reveles qué fue lo que tú hiciste con la mujer. Y el Señor me dijo, ¿quieres entenderlo? Y dije, sí. Dije, ok, abre la Biblia que te voy a empezar a mostrar. Y yo quedé en shock
cuando Dios empezó a mostrarme cosas que por años de años yo había leído y había requete leído y había leído a comentaristas, teólogos, pero nunca había visto la perspectiva tan clara como cuando el Señor me la mostró en ese retiro. Y entre una de las cosas que hice, después que empezó todo este afán de aprender a conocer el corazón de una mujer, fue que también me hice mis investigaciones. Pues yo tengo preparación en ciencia, aprendí a investigar y eso pues me gusta. Así es que fui a hacer mis investigaciones y encontré que hay unas diferencias extremadamente marcadas entre el hombre y la mujer y que la ciencia lo reconoce. Por ejemplo, la ciencia descubrió que anatómicamente nosotros los hombres y las mujeres pensamos diferente. En otras palabras, que fisiológicamente hablando, aunque tenemos el mismo órgano que se llama el cerebro, pero fisiológicamente hablando, las mujeres funcionan diferente a como funcionan los hombres. El hombre usa mayormente la materia gris del cerebro, pero se descubrió que la mujer utiliza la materia blanca del cerebro, lo utiliza más que los hombres. En otras palabras, la materia gris, que es una materia que está como en compartimientos, ¿verdad? Que está como en zonas. El hombre tiene zonas de inteligencia que están regadas por toda esa área gris del cerebro. Pero, y dicho sea de paso, que esas zonas de inteligencia en el hombre, el hombre usa en esos procesos de inteligencia 6.5 veces las zonas de inteligencia, mientras que las mujeres utilizan 10 veces esas zonas de inteligencia. Quiere decir que nosotros ok, hello. Yo no tengo culpa de estos descubrimientos. Yo también me sorprendí de igual manera. Ahora, ¿sabes qué? La mujer utiliza más la zona blanca, y la zona blanca del cerebro es precisamente la zona que se encarga de entrelazar todas las zonas del cerebro. Mientras nosotros tenemos una función cerebral, los hombres, una función cerebral que regionaliza los diferentes procesos de pensamiento, la mujer no los regionaliza, sino que ella entrelaza todos los procesos mentales, los entrelaza. ¿Entienden ahora por qué cuando nosotros hablamos con una mujer, ellas nos hablan y nos dicen cosas que no nos hacen sentido? Te voy a dar un ejemplo, y si tú eres uno de esos que te ha pasado lo mismo que me pasó a mí, puedes decir ouch. Pero yo recuerdo un día que mi esposa estaba así como media frustrada, como media triste. Yo le doy gracias al Señor que ella nunca ha sido peleona. Pero cuando yo la noto así media frustrada o media triste, pues me le acerco a preguntar qué le pasa. Y mi esposa, yo le dije, te noto rara, te noto malhumorada, algo te ocurre. Y ella me contestó, ya tú no me amas. Yo dije, pero Mildred, con lo que yo me estoy esforzando por... Entonces, yo le dije a ella, pero yo te quiero escuchar. Dime, ¿por qué tú dices que yo no te amo? Me dice, ¿tú sabes cuánto tiempo esa ventana lleva rota? Pues yo decía, pero mujer, ¿qué tiene que ver la ventana con el amor que te tengo? Y ella me contestó de esta manera. Para mí, cuando tú pierdes interés por la casa,
pierdes interés en mí. Entonces, ¿sabes qué? Yo no entendía hasta ahora cuando descubrí que la mujer, cuando piensa y cuando siente y cuando razona y cuando analiza, entrelaza las cosas, ¿no? Las entrelaza. Por eso para ella, la casa y ella son una sola cosa. Y cuando nosotros perdemos amor por la casa, ella siente que le estamos perdiendo, que es porque ya hemos dejado de amarlas a ella. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué opción nosotros tenemos? ¿Luchar contra nuestras diferencias o aprender a amar lo diferente que somos? Si Dios las hizo así, ¿quiénes somos nosotros para criticarlas por la manera como Dios las diseñó? Miren, por favor, déjenme terminar. Oigan, cuando nosotros comenzamos a entender que Dios diseñó a la mujer de una forma tan diferente a nosotros tenemos que empezar a respetar el diseño de Dios. Y tenemos que empezar a respetarlas más. ¿Sabe algo? Yo tengo que confesar que a mí me costaba mucho trabajo escuchar a mi esposa. Porque hay veces que ella utilizaba unos razonamientos que me parecían tan ridículos. Que yo decía, pero espera, es que no te puedo dejar terminar porque es que tu premisa es equivocada. Y por años ella trató de comunicarme cosas. Cuando yo tuve esta experiencia, cuando yo entendí que Dios las diseñó como las diseñó, que los científicos descubrieron algo maravilloso que estaba escondido, pero que la ciencia lo sacó a la luz, las escrituras hace tiempo lo estaba diciendo. Entonces, recuerdo que una mañana yo me levanté decidido a escuchar a mi esposa callado la boca. Y miren, hermano, yo le doy gracias a Dios que mi esposa está aquí y le doy gracias al Señor que ella siempre me acompaña donde quiera que estoy. Porque ponerse uno a predicar estas cosas en ausencia de su esposa es fácil. Pero ella es testigo. Comenzamos esa mañana a hablar a las 8 de la mañana. Nos bajamos de la cama. Nos fuimos al sofá de nuestro cuarto, comenzamos a conversar a las 8 de la mañana y pasaron 8 horas sin parar. Solamente nos deteníamos para ir al baño. Ahora imagínate el atraso que yo tenía de necesitar escuchar a mi esposa callado la boca. ¿Sabes qué? Ocurrió algo dentro de mí a las 4 horas de estar escuchando, y le tengo que confesar que cuando yo le escuchaba y me venían aquellos buches yo tenía que orar, Señor, por dentro, no me dejes interrumpirla. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y de vez en cuando ella me miraba como extraña y me decía, ¿te pasa algo? No, estoy bien. Soy todo oídos. Pero ¿sabes algo? Gracias a Dios y a su maravilloso poder que me fortaleció, a las 4 horas algo me hizo clic.
Y cuando me hizo clic, cosas que mi esposa había estado por años tratando de hacerme entender y yo no lograba entenderla. A las 4 horas de estarlas escuchando en oración, escuchándola y diciéndole al Señor: Señor, por favor, ayúdame a entenderla. Ayúdame a entenderla. Señor, por favor, ¿qué me querrá decir con esas cosas? ¿Qué estará queriéndome decir? Pero callado, porque ese es el compromiso, callarse. A las 4 horas hizo clic. Y cuando yo lo entendí, mi alma se sobrecogió de tanta vergüenza. Porque me di cuenta de los años que mi esposa estuvo frustrada, tratando de hacerme entender cosas que por mi soberbia no se lo permitía. Después de esas 4 horas, me acuerdo que las lágrimas me empezaban a bajar y a decirle: ay, Mildred, ahora te entiendo. Ay, Mildred, por favor, perdóname, Dios mío, perdóname. Ay, Mildred, qué insensible fui. Pero ¿sabes qué? Las otras 4 horas, no lo que se están creyendo. Eso vino después de las 8 horas. Aquellas 4 horas restantes fueron 4 horas de conversar. Ya no fue un monólogo, ahora era una conversación donde ella me abría su corazón y yo decía: wow, te entiendo. Entonces yo le abría mi corazón y ella me decía: te entiendo. Pero ¿sabes qué fue una de las cosas que más me impactó? Cuando terminamos aquella conversación, que ya yo le había pedido perdón no sé cuántas veces, mi esposa, que es una mujer muy inteligente, una mujer con muchas capacidades, ella se arrodilló frente a mí, me cogió las manos, me puso mis manos, me las puso sobre su cabeza y me dijo: ahora todo mi corazón, toda mi vida la pongo bajo la autoridad tuya, porque entiendo que yo puedo descansar de ahora en adelante totalmente en mi esposo, que no solo me ama, me entiende, me comprende, me escucha y va a saber reconocer cuando yo tengo voz de Dios para él. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Amado, qué rico es oye bien lo que voy a decir. Dios mío, ustedes tienen esa cabeza acelerada. Oye bien, qué rico es cuando el evangelio deja de ser teología. Qué rico es cuando el evangelio deja de ser teoría y se convierte en unos elementos sencillos pero prácticos, que cuando tú caminas en esos elementos prácticos del evangelio, tu vida se revoluciona. Los que están alrededor tuyo se revolucionan. Todo entra en el orden del reino. Pero la fe sin obra es muerta. Y estamos en un tiempo de mucha fe. Pero esa fe se tiene que traducir en acción. Y la acción que hay que tomar muchas veces
va a herir todo el concepto que yo he desarrollado de mí mismo. Porque qué difícil es uno sentir que uno es un gran hombre de Dios y uno tenga que humillarse. Porque recuerdo un día en un culto de la catacumba, para los que no lo saben, persevero en el Ministerio Cristiano de las Catacumbas en Puerto Rico. Estaba yo en un culto, hermano, y cuando yo me meto en un culto a adorar a Dios, yo adoro a Dios con toda mi fuerza. Y yo recuerdo que yo estaba en aquel día adorando a Dios, brincando, saltando, hablando en lengua. Yo sentía la presencia de Dios en una forma tan impresionante. Y de momento siento al Espíritu Santo decirme: Rey, cállate. Y yo: sí, amén, Señor, tu siervo escucha. Yo pensé que el Señor me iba a dar un mensaje profético para la congregación. Y el Espíritu Santo me dijo: arrepiéntete. Me confundí. Seguí brincando, adorando a Dios, cantando, hablando en lengua. De nuevo siento la gloria de Dios sobre mí en una forma tremenda. Y el Espíritu Santo vuelve y me dice: Rey, cállate. Sentí temor de Dios y dije: Señor, ¿qué pasa? Y el Espíritu Santo me dijo: arrepiéntete. Y dije: pero Señor, ¿por qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? Y el Señor me dijo: mientras haya tristeza en el corazón de Mildred, en mi corazón habrá tristeza. Mientras haya dolor en su corazón, en mi corazón hay dolor. Yo le dije: Señor, ella me hizo llegar tarde al culto hoy. Y tú sabes que los pastores tenemos que llegar temprano al culto. Mira que necio, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me respondió a eso. Me dijo: tienes que soportarla tal y como ella es, así como yo te soporto a ti tal y como eres. Aprende a amarla incondicionalmente, porque yo a ti te amo incondicionalmente. Ese día yo tuve que correr a mi casa después del culto y la llevé a la habitación, cerré la puerta, la senté en la cama y yo me puse de rodillas frente a ella. Yo no podía ni creer lo que yo estaba haciendo, porque ni siquiera cuando me comprometí con ella me puse de rodillas. Me puse de rodillas delante de ella, levanté mi mano derecha al cielo y le dije: Mildred, delante de Dios estoy. Yo te pido perdón por cómo yo te traté hoy. No hay razón alguna que justifique de la forma como yo te traté hoy cuando íbamos dirigidos hacia la iglesia. Cuando te decía cuántas cosas culpándote por haberme hecho llegar tarde a la iglesia. Mildred, yo me arrepiento de eso y yo me humillo delante de ti y yo me comprometo delante de Dios que yo voy a aprender a respetarte, voy a aprender a honrarte, voy a aprender a amarte tal y como eres. Es más, no te preocupes por cambiar, porque yo tengo que aprender a amarte con tus virtudes y defectos. Amado, en ese proceso fue que Dios empezó a revelarme cosas con respecto a la mujer. Dios me mostró que Él creó toda la vegetación de la tierra
Y la materia prima que utilizó para crear a toda la vegetación de la tierra fue la tierra. Precisamente cogió tierra y de ella hizo los árboles y hizo toda clase de vegetación. Dios, cuando fue a crear a los animales terrestres, cogió un puñado de tierra como materia prima y comenzó a crear a los animales de esa materia prima, la tierra. Cuando Dios fue a crear a los peces y a los animales marítimos, ¿sabe qué utilizó? La materia prima que utilizó fue el agua. Y eso pues, yo lo había leído miles de veces, pero nunca me había resultado tan evidente. Después que lo leí en el Génesis, Él utilizó el agua para crear a los peces, a los animales marinos, y también utilizó el agua para crear a las aves. Cuando fue a crear al hombre, utilizó polvo, tierra seca. Interesante, ¿verdad? Pero cuando fue a crear a la mujer, Él no quiso crear ni tierra, no quiso crearla de la tierra, no la quiso crear del polvo, no la quiso crear del agua, sino que la creó de carne, de hueso, de sangre. ¿Y sabe algo? Seguí estudiando el pasaje bíblico y descubro que la mujer es el único ser viviente sobre toda la faz de la tierra que fue creado de una manera diferente a todos los demás. Eso implica y significa que la mujer es un ser único, que no hay nada parecido a ella, porque todo lo creado fue creado de tierra, de agua o de polvo, pero la mujer ella solamente, y luego de ella nada más fue creado, porque lo último que Dios creó fue la mujer, y luego de la mujer nada más ha sido creado. Y cuando Él fue a crear lo último en la creación, decidió utilizar una materia prima diferente, una materia prima muy superior a toda la demás. Eso automáticamente convierte a la mujer en el ser más extraordinario, más sofisticado, el más fino, el ser más especial de toda la creación. No hay nada como ella. Entonces yo me hacía la pregunta, pero Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? El asunto es que comienzo a descubrir que hay una agenda especial. Hay una agenda especial de Dios para la mujer. La mujer ocupa un lugar increíblemente especial dentro de esta creación. La mujer tiene una función extraordinaria dentro de esta creación. Y en Génesis, capítulo 3 y verso 15, la Escritura nos muestra que por causa precisamente del plan especial que Dios tiene para la mujer, Satanás decidió hacer guerra contra ella. Y Satanás tiene una agenda de destrucción contra la mujer. En mi análisis bíblico, y yo hago mis aclaraciones en el libro, y le digo a todos los teólogos que lo leen, que no me apedreen por esto. ¿Por qué? Porque luego de hacer un análisis de Ezequiel capítulo 28, donde se muestra la creación de Lucifer, este querubín tan maravilloso, el querubín más especial que fue creado, llamado Lucifer, y luego de hacer un análisis de ese pasaje de Ezequiel, donde se describe cuando ese ser era un ser maravilloso, un ser especial, un ser perfecto, ¿verdad? Antes de la caída, antes de convertirse en Satanás. Cuando tú analizas la descripción de ese querubín y lo comparas
con la descripción y la creación de la mujer, vas a descubrir que Lucifer, ese querubín maravilloso, es un ser sumamente parecido a la mujer. Lucifer, y por eso quiero utilizar la palabra Lucifer, porque la palabra Lucifer significa algo, significa el sello de la perfección. Así Dios le llamó a Lucifer, el sello de la perfección. Lo más hermoso que se creó entre todos los seres de la creación celestial. El de mayor autoridad. Y descubro, y esa es mi opinión, que el lugar que ocupó Lucifer antes de la caída en la creación celestial es el mismo lugar que Dios le concedió a la mujer en la creación terrenal. Eso significa que la mujer y el querubín Lucifer son homólogos. Y por ser homólogos, ya eso representa un elemento de celo que Satanás le tiene a la mujer. En otras palabras, Lucifer, que ahora es Satanás, dice: si yo caí y no pude retener ese lugar de gloria que Dios me dio, ese lugar tan especial que Dios me dio, la mujer que viene a ocupar mi lugar en la creación terrenal, yo no se lo voy a permitir. Yo no le voy a permitir que ella ocupe mi lugar. Y como homóloga de Lucifer en la tierra, Satanás quiere destruirte, quiere humillarte, quiere denigrarte, quiere que no entiendas cuál es el lugar tan especial y cuál es la intención de Dios para contigo. La tendencia de los hombres, oigan bien esto, tan pronto el pecado se concibe en el corazón de un hombre, inmediatamente que el pecado se concibe en el corazón del hombre, va a empezar a expresar rechazo, resistencia hacia la figura de la mujer. Cuando el pecado entró al corazón de Adán, y este cuento se le ha dicho a muchos, y ya todos lo sabemos y lo repetimos, la primera manifestación de pecado que se dio en el hombre fue culpar a su esposa. Cuando Dios le pidió cuentas y él le dijo a Adán: ¿qué ha pasado? Lo primero que le salió por la boca es: la mujer que me diste por esposa me hizo caer. La culpó. Desde ese día en adelante, ahora las mujeres son culpables de todo lo que pasa, ¿verdad? Pero aunque esto nos hace reír, no obstante, nosotros tenemos que reconocer que cada vez que el pecado en alguna manera se empieza a manifestar en el corazón de nosotros los hombres, el pecado tiene un gene, ¿verdad? Es como si fuera una herencia. Es como si el pecado trajera un virus que se manifiesta en los hombres de la misma manera. Y la mayoría de los hombres, cuando el pecado se concibe en su corazón, en alguna manera comienzan a irritarse contra su esposa. Y no tienen razones. Y si las tienen, oigan bien, y si las tienen bajo las mismas circunstancias, cuando tú estás espiritualmente bien, cuando nosotros estamos espiritualmente saludables, bajo las mismas circunstancias, no te molesta lo ocurrido. Pero cuando espiritualmente no estamos saludables, las mismas cosas que tolerábamos fácilmente y que le cubríamos sus faltas en amor, ahora, cuando no estamos saludables espiritualmente hablando, no se las toleramos. Y la razón por la cual no se las toleramos es porque en el corazón se ha abrigado pecado. Y cuando el pecado habita en el corazón del hombre, es inevitable que se manifieste rechazo hacia la esposa, irritabilidad, mal humor. La tendencia a culparla es constante y continua.
Por eso, hermano, me da vergüenza, pero no voy a dejar de decirlo. Cada vez que a mí me visita el ponerme huraño, ya yo lo identifico y digo, espérate, déjame irme a la presencia de Dios. Algo no está bien en mí. ¿Por qué? Porque estoy sensible contra ella. Y cada vez que yo noto que hay una irritabilidad, hay algo huraño que se quiere ir levantando, tengo que reconocer que por algún lado tengo que buscar dónde está la grieta. ¿Dónde está la grieta en mi corazón? Y tengo que ir a la presencia del Señor y Señor, algo me pasa, algo me ocurre. Porque cuando las cosas están bien, yo soy todo amor, soy todo, ¿verdad? Cordialidad y gentileza y no tengo el problema. Así es que el entender estas cosas, hermano, el entender qué fue lo que pasó en el principio de la creación, el entender cómo fueron los procesos que dañaron las relaciones del matrimonio más perfecto que existió en la tierra. Entender aquel origen nos ayuda muchísimo a nosotros a comprender por qué actuamos como actuamos. Y en vez de estar buscando los defectos en nuestras esposas, cuando nosotros empezamos a sentirnos de esta manera, debemos meternos en la presencia del Señor y decirle al Señor, Señor, saca a la luz en mí lo que me está dañando mi carácter. Sácalo, muéstrame qué hay en mí. ¿Dónde he abrigado pecado? ¿En qué momento, Señor, se me ha manchado el corazón? ¿Por qué? Porque mi actitud hacia mi esposa es producto del pecado. Si entiendo cómo fue el proceso inicial. ¿Y sabes qué? Que la gran mayoría de las veces el Espíritu Santo, que saca todas las cosas a la luz, te muestra y te hace hacer ajustes y te ayuda a crecer como hombre, como esposo, como padre en todas las áreas de tu vida. Ahora, es bien importante entender que el pecado trajo un impacto a la vida de la mujer. El pecado trajo un impacto tremendo a la vida de la mujer, porque en el momento en que aquella palabra de reprensión fue de parte de Dios vino sobre el hombre y sobre la mujer, en ese momento el Señor le dijo a la mujer, tendrás dolores en tus preñeces. Le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido. Y le dijo a la mujer, él se enseñoreará de ti. Esas tres cosas. Mi interpretación de ese pasaje bíblico, y después de haber consultado con muchos comentaristas y teólogos, llegué a mi propia conclusión. Creo que cuando Dios le dijo a la mujer, tendrás dolores en las preñeces. ¿Cuándo es la preñez? La preñez no es cuando da la luz. ¿Verdad? ¿Verdad que la preñez son 9 meses antes de dar a luz? ¿Y qué ocurre en la preñez? Que le da dolor. ¿Sabe algo? La vida sexual de la mujer cambió al entrar el pecado. Mi teoría es que la mujer era tan fuerte sexualmente como el hombre antes del pecado. Mi teoría es que la mujer tenía el mismo líbido sexual que el hombre antes del pecado. Respondía tan rápido al estímulo sexual como el hombre. ¿Usted se imagina aquella luna de miel? Aquello tenía que ser algo impresionante. Ahora, ¿sabes qué? El pecado hizo que ahora ella tuviese incomodidades a la hora de tener relaciones sexuales. Por eso es que toda mujer
cuando no está bien preparada para el momento de la intimidad, ella no puede disfrutar de ese momento. Como nosotros los hombres, se nos hace tan fácil disfrutar de la relación sexual. No importa lo que ocurra, se nos hace fácil disfrutarlo. Pero las mujeres necesitan una preparación. Las mujeres, aunque físicamente aparentemente se le hace más fácil que a nosotros, porque ellas no necesitan una erección para tener una relación. Sin embargo, las mujeres no pueden disfrutar de una penetración a no ser que haya todo un proceso. Y lo que ocurre en ese momento son incomodidades, molestias. Por eso hay que hay un montón de mujeres, muchísimas mujeres disimulando que están disfrutando una relación sexual cuando que en realidad están pasando por un momento estresante. ¿Y sabe por qué disimulan? Porque las mujeres, por complacer a sus esposos y por verlos contentos y por verlos satisfechos, están dispuestas a hacer cualquier cosa. Pero las mujeres fueron afectadas en su sexualidad. Y las mujeres, a partir del pecado para acá, necesitan hombres comprensivos. Porque Dios las redimió espiritualmente, pero nosotros los hombres somos los llamados a redimirlas físicamente. Y somos los llamados a redimirlas emocionalmente. Eso significa que la responsabilidad de nosotros los hombres debe ser: yo decido no disfrutar de esto hasta que ella empiece a disfrutar de esto. Yo prefiero negarme a mí mismo con tal de aprender, desarrollar toda la sensibilidad que yo necesite desarrollar hasta que ella comience a disfrutar de esto. Después que ella comience a disfrutar de esto, entonces me doy permiso a mí mismo para disfrutar de esto, porque no me da la gana que mi esposa no sea bendecida cuando que Dios a mí me dio la responsabilidad de redimirla en esa área, redimirla sexualmente. No me da la gana. Hasta que eso se logre, yo decido no disfrutarlo. Y eso no significa que no lo vas a disfrutar, obviamente. Pero te impone una responsabilidad de lograr que tu esposa sea redimida en lo que el pecado le robó. Y fíjate lo que dice: tu deseo será para tu marido. ¿Sabe lo que eso podría significar? Que el líbido que se le restó a la mujer se le aumentó al varón. Ahora hay una disparidad de líbido sexual. Y eso significa que la mujer que entiende eso ya no culpa a su marido por ser tan activo y por ser tan interesado. Porque si Dios nos hizo así, ahora digo yo, mujer, ¿quién eres tú para cuestionar el diseño de Dios para los hombres? Eso lo único que significa es que así como yo soy responsable de redimirte a ti, tú eres responsable de redimirme a mí. Y si los dos tenemos el compromiso de redimirnos el uno al otro, esto va a ser muy parecido. Esto va a ser muy parecido al principio. Ay, Señor, se me acabó el tiempo.
Por favor, si pudiéramos ir a Efesios, capítulo 5. Vamos al versículo 25. Este es el pasaje bíblico clásico de las bodas. Lo único es que en las bodas se pasa rapidito. Esposos. ¿Cuántos son esposos aquí? Amén a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Hermanos, ¿cuánto le costó a Jesús amar a la iglesia? ¿Cuánto le costó? ¿Ah? Su vida. Él murió, Él se sacrificó, ¿cierto? Cuando llegamos a nuestras casas y protestamos porque nos mandan a botar la basura. Eso es amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Cuando llegamos a nuestras casas y la autocompasión es tan fuerte y tan fuerte por todas las 9 horas, 10 horas de trabajo que trabajamos, como dice el puertorriqueño, como un burro, ¿verdad? Y entonces por causa de esas 9, 10 horas de trabajo llegamos a nuestras casas a cruzar la pierna en una mesa y ver televisión, mientras nuestras esposas, que también tuvieron 8 horas, 9 horas de trabajo, y llegan a la casa y siguen trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Ellas no tienen la oportunidad de cogerse pena. Nosotros sí podemos cogernos pena. La Escritura dice que esa diferencia es una diferencia cultural. Porque bíblicamente hablando, amar a una esposa significa sacrificarse por ella. Es más, vamos a ponerlo, no vamos a ponernos un estándar tan grande. No nos sacrifiquemos por ella como Cristo se sacrificó por la iglesia. Vamos a sacrificarnos por ella tanto como ellas se sacrifican por nosotros. Gracias, Pastor Candelario. Él dice aquí en el versículo 26, para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Sabes algo? Yo he descubierto que los hombres que aman a su esposa debidamente a través de los años las conservan hermosas. Porque mira a una mujer que llega a los 50 años, a los 51 años, 55 años y todavía luce hermosa. Detrás de ella hay un hombre que la ama bien. Cuando un hombre me dice, es que mi esposa se ha puesto fea, pues así la debe estar tratando entonces. Verso 28. Asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Tú sabes que hay muchos hombres que yo he tenido que atender en consejería que les apesta la vida. Ellos mismos ni se soportan a sí mismos. Y eso es lo que ocurre en el corazón de un hombre cuando ha dejado de amar a su esposa. Cuando un hombre deja de amar a su esposa, no se soporta ni a sí mismo. Y mira qué interesante, detrás de ella hasta deja de amar a sus hijos.
porque por eso hay tantas luchas por lograr que esos padres separados y divorciados le dediquen tiempo de calidad y tiempo suficiente a sus hijos y que sean fieles a la pensión y todo ese tipo de cosas. Es triste. Pero todo hombre que ama a su esposa, a la luz de las Escrituras, se ama a sí mismo. Dice el verso 29, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Amén. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Y ahora pues vamos a Primera de Pedro y con esto vamos a terminar. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 7. ¿Estamos ahí? Vamos a leerlo bien detenidamente. De igual manera, ustedes, ¿quiénes? Maridos, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Me gusta más la versión Reina Valera del 60, ¿me la presta, por favor? Porque yo tengo en NIV aquí. Sí. Esta es la del 60, ¿verdad? Sí. Aquí dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente. ¿Sabe lo que esto implica? Que las mujeres son tan sofisticadas que solamente un hombre sabio logra hacerla feliz. No es lo mismo pilotear un avión Cessna que un transbordador espacial. Hay hombres que son pilotos de un avión Cessna, pero jamás lograrán elevar a un transbordador espacial y hacerlo regresar a la Tierra. Las mujeres son un transbordador espacial. Necesitan no solo un piloto, un astronauta. Sabiduría. Y dice la Escritura, hombre, oye bien, que no te preocupes, porque si te falta la sabiduría, ¿qué? Pídela. Y Él promete darte la sabiduría. Igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor. Ahí es donde radica la sabiduría. Ahí es donde radica la sabiduría. El hombre que es sabio con su esposa sabe darle honor a la mujer como a vaso más frágil. Quiere decir que ya no la critica por ser frágil. Ay, pero qué sentimental y emocional tú eres. Cuando los hombres se me quejan en la oficina, por eso yo le digo, yo sé cuál es tu problema. ¿Cuál? Que te casaste con una mujer. Ese es tu problema. Porque si te hubieses casado con un hombre, no tendrías ese problema. Porque las mujeres, Dios las creó así. Mira, los hombres que le encanta la tecnología y que se compran esos juguetes tecnológicos increíbles, sofisticados, caros, ¿verdad que son delicados? ¿Entendiste? Todo lo sofisticado es delicado. Tu esposa es delicada, no la critiques por eso. Vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Sabe lo que eso implica? Que nosotros vivimos con el suegro de ellas.
¿Entiende? Porque Dios es su papá. Yes. Que tenemos que tratarlas como a coherederas, porque cada vez que nosotros la herimos, su papá nos va a llamar a cuenta. Coherederas de la gracia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Termino con esta pequeña y breve anécdota. Tengo a un joven en mi oficina, en consejería, y él pues me quiere hablar de su problemática, pero siempre me gusta preguntar antes de que él me exprese su situación. Le pregunto, ¿cómo es tu relación con tus padres? Y recuerdo que cuando le hice esa pregunta, él me dijo, wow, mi papá es un éxito. Yo lo amo un montón. Déjeme decirle, pastor, que mi papá es increíble como ese hombre me ama. Él es mi amigo, él es mi pana, como decimos los puertorriqueños. Él siempre me ha dedicado tiempo, él juega conmigo, él me habla de todo, él me enseña, él me dedica. O sea, de verdad, él ha vertido su corazón para mí. Y yo digo, wow, qué tremendo. Y de momento se queda en silencio y yo lo noto que como que se está descomponiendo. Y yo me le quedo mirando y él baja la mirada y empieza a llorar y a llorar. Y yo digo, no me hace sentido que tú estés llorando cuando que me has contado cosas tan increíbles de tu papá. A no ser que estés llorando de alegría, pero no me parece. Y él me dice, es cierto, estoy llorando de tristeza, de dolor. Yo le digo, ¿por qué? Él me responde, yo estoy dispuesto a renunciar al amor de mi padre. Yo sería más feliz si él dejara de amarme a mí, con tal de que todo ese amor que él me dedica y todo ese tiempo que él me dedica a mí, se lo dedique a mi mamá. Yo creo que yo sería más feliz viendo a mi papá amar a mi mamá, aunque él a mí no me manifieste su amor. Que Dios les bendiga.